reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2023 sea Adriana Peña Fumero. Inspirada en el arte portugués de los azulejos, la obra del maestro Santi Castro coronó anoche a Adriana Peña Fumero como soberana del carnaval. Es un sueño desde chiquitita. Lisboa fue la fantasía que más convenció al jurado profesional y al popular, que emitió más de 10.500 votos por SMS. Castro revalida así su título tras haber ganado también la reina en el atípico carnaval de verano. No me lo creo, porque tú sabes que hemos tenido poco tiempo, ¿no? Entonces, muchos muchos nervios, pero muy contento. Yo he ido todas las tardes a hacer este trabajo también. Yo he visto crecer a Lisboa. La primera dama recayó en Irisley Jiménez gracias a un diseño de Daniel Pajes, ganador de la reina infantil. Súper contento, ha sido un año pletórico. Laura Fernández, con un diseño de Sedomir Rodríguez de la Sierra, ocupó el puesto de segunda dama. La tercera recayó en Carmen Luna Ibner de Alfonso Baute, ganador de la soberana de los mayores. La corte se cerró con una cuarta dama para Marta Santana, con una fantasía de su hermano, el diseñador Alexis Santana. Todo ello en una gala con una de las oberturas más espectaculares y multitudinarias que se recuerdan, en un encuentro que no olvidó a los grupos del carnaval con el artista mexicano Carlos Rivera. Dicen que la magia en Tenerife, pero sobre todo con mucho acento canario. Conocida la reina, la fiesta sale a la calle este mismo viernes. China anunció este miércoles contramedidas dirigidas a las entidades estadounidenses que ya han socavado la soberanía y seguridad de China. Esta decisión, recordemos, se produce pocos días después de las sanciones impuestas por Washington contra empresas e instituciones chinas a raíz del incidente del globo no tripulado chino que entró al espacio aéreo estadounidense. El portavoz de Exteriores chino, Wang Wenbin, reiteró una vez más en rueda de prensa que dicho incidente fue un evento completamente no intencionado, inesperado y aislado por causas de fuerza mayor, y que la reacción estadounidense fue exagerada. Por otra parte, desde el Ministerio de Comercio de China también quisieron expresar su fuerte oposición a las medidas punitivas estadounidenses y denunciaron que el país norteamericano abusa de las medidas de control de las exportaciones para oprimir a compañías de otros países y perturbar los intercambios económicos y comerciales. También instaron a Washington a cesar la supresión infundada de firmas chinas. Justo 2 días después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunciara por el tiroteo mortal ocurrido en la Universidad de Michigan, otro suceso con arma de fuego enluta a otra familia, en esta ocasión en El Paso, Texas, donde una persona murió y 3 más resultaron heridas el miércoles en un tiroteo ocurrido en un centro comercial. Biden destacó su solicitud que hizo en el Estado de la Nación al Congreso de hacer algo y promulgar reformas a la ley de armas con sentido común, lo que incluye exigir verificaciones de antecedentes en todas las ventas de armas, prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, además de cerrar las lagunas en el sistema de verificación de antecedentes, exigir el almacenamiento seguro de las armas y eliminar la inmunidad de los fabricantes de armas que, a sabiendas, colocan armas de guerra en las calles. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América para Telearuba.